quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Bendiciones, queridos hermanos. Seguimos recordando algunos de los milagros que Jesús hizo cuando anduvo aquí en la tierra. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, hoy también puede hacer un milagro en tu vida. A esto vino Jesús al mundo y lo puede hacer hoy en tu vida. En Lucas 4:18, Cristo dijo de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La Biblia nos cuenta una historia de un hombre que experimentó un milagro de prosperidad de parte de Jesús y desde ese momento marcó de tal manera su vida que nunca dejó de seguir a Jesús. Este hombre era Pedro. Leemos este evento en Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Para poder entender la importancia del milagro que experimentó Simón Pedro, debemos entender lo que significaba para él no haber podido pescar nada. Simón Pedro tenía una empresa de pesca junto con Andrés, su hermano, y en sociedad con Santiago y Juan. Todos ellos eran pescadores de oficio y su familia dependían de lo que pudieran pescar. La industria de pesca de Galilea era un negocio regulado por el Estado que solo favorecía a las minorías. Para desarrollar esta actividad, los pescadores debían pagar grandes impuestos. Por tal motivo, la mayoría trabajaba con su familia para poder mantener este negocio. Por lo general, varios pescadores de una misma familia organizaban cuadrillas de pesca o utilizaban una barca que era de ellos o alquilaban para tener un mayor ingreso. En conclusión, ganarse la vida como pescador era un trabajo que demandaba mucho esfuerzo y sacrificio, y aún así sus ganancias muchas veces eran escasas. Simón Pedro había pasado toda la noche, la mejor hora para pescar, tratando de pescar, pero no había tenido ningún éxito. Debió sentir
que lo único que sabía hacer para vivir, para ganarse la vida, no estaba dando resultados. Sentía una incertidumbre total por su futuro, frustración y temor invadieron a Simón Pedro. No importaba cuánto se había esforzado en esa circunstancia. Todo el trabajo realizado esa noche había sido en vano. Jesús encontró en esa circunstancia a Pedro y le pidió que lo apartara en su barca de la orilla para poder enseñar a la multitud que se agolpaba a su alrededor. Pedro estaba lavando las redes. Este era el último trabajo que se hacía cuando la jornada terminaba. Ya no había motivo para seguir intentándolo. El tiempo de pesca, que era a la noche, ya había terminado por lógica. Cuando Jesús terminó de hablar a la multitud y Simón Pedro creyó que ya podría irse a su casa a descansar, el Señor Jesús le dio otra orden. Le dijo: Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esta orden de Jesús implicaba un esfuerzo nuevo para Pedro. Él ya había lavado las redes, tenía todo en orden y ahora tenía que volver al mar y poner nuevamente las redes en el mar. La primera palabra de Pedro ante esta orden del Señor la expresó con gran frustración. Señor, trabajamos toda la noche y no hemos logrado nada. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces y cuántos de nosotros hoy nos encontramos en la misma condición de Pedro? Hay circunstancias en nuestras vidas que a veces nos frustran y nos traen gran incertidumbre y ganas de hasta no seguir adelante. Porque así como Pedro, hemos trabajado toda la noche. Hace tiempo que venimos esforzándonos por esto y no ocurre ningún resultado positivo. ¿Cuántos sienten frustración en este tiempo porque han orado por sus hijos y no los ven seguir al Señor? Han orado por su matrimonio, pero cada vez se llevan peor. Han buscado un buen trabajo y no lo consiguen. Han orado por su familia y parece que Dios no responde. Ahora quiero presentarte una salida y que prestes mucha atención. Hay milagros que demandan un esfuerzo y puesto en acción. La palabra dice: la fe sin obra es muerta. Dios le prometió a Abraham hacer de él una gran nación, pero le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. La mujer enferma hacía 12 años tuvo que abrirse paso entre la multitud para poder tocar el manto del Señor. Naamán, jefe del ejército de Siria, tuvo que, en obediencia al mandato del profeta, zambullirse 7 veces en el río para recibir su sanidad. Pedro tuvo que volver al mar y echar su red nuevamente. Quiero que hagamos ahora una reflexión bien profunda. Preste total atención a esto para que pueda mañana poner en práctica esta actitud que estamos aprendiendo. Te hago una pregunta.
¿Qué llevó a que ocurriera este gran milagro en la vida de Pedro? Recordamos, fue la obediencia a la orden de Jesús. Dijo Pedro: mas en tu nombre echaré la red. Es entonces cuando su fe supera todas sus conflictos internos y se produce entonces este milagro. Es en la obediencia a la palabra específica de Cristo: echad vuestra red para pescar, que Pedro echa la red y todo se puso en orden para un milagro. Pedro echó la red, los peces acudieron en gran multitud a la orden de Jesús, las redes nunca se rompieron y la barca no se hundió. ¡Tremendo milagro! ¿Cómo debemos hacer nosotros para que el milagro que buscamos ocurra en nuestras vidas? Primero, debemos estar a cuentas con el Señor. Nuestra condición tiene que estar en orden. Segundo, debemos pararnos firmes en una palabra específica de Dios para nuestras vidas y en ella fundamentar nuestra fe. Tercero, tendremos que recordar una promesa de Dios para el problema que tenemos y orar pidiendo a Dios que esa palabra se cumpla en nosotros. Cuarto, sin lugar a duda, esa promesa tendrá que estar en la Biblia y la deberemos creer, la deberemos obedecer y deberemos trabajar pidiendo a Dios que nos ayude para que se transforme esa promesa en un cambio de vida para nosotros. Tenemos el ejemplo de la historia que hemos visto. Abraham creyó en la promesa y allí se paró firme. La mujer creyó en la misericordia de Cristo y se esforzó para llegar. Naamán creyó en la palabra del profeta y se zambulló 7 veces. Pedro creyó en la palabra de Jesús y entonces echó la red al mar. Esto es un ejemplo y nosotros tenemos ejemplos para nuestra vida diaria. Dijimos problemas con los hijos, problemas con la familia. Deberemos creer en la palabra, en la promesa del Señor que nos ha puesto como autoridad en nuestras casas. Y entonces deberemos trabajar en esa promesa, y poner la fe y no bajar los brazos. Para tener un buen trabajo, dijimos, deberemos pararnos en la promesa que Dios dice que sostiene a sus hijos y no le faltará el pan. Entonces saldremos a buscar un trabajo, o si no encontramos de acuerdo a la dirección que buscamos, tendremos en este tiempo que reinventarnos, estudiaremos, buscando otro medio de trabajar. Oraremos al Señor en su promesa de que Él nos va a dar sabiduría, confiaremos en Él y nos esforzaremos. Dijimos en el matrimonio, problemas en el matrimonio, no nos podemos llevar bien. Sin embargo, la promesa del Señor dice que lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Entonces en esa promesa nos pararemos firmes, oraremos y le pediremos al Señor que esa promesa se cumpla en nosotros y avanzaremos. Ahora continuamos con el relato. Simón Pedro, el pescador, se asombró de la pesca tan numerosa que había pescado. Esta pesca no era natural. Tuvieron que llamar a los que estaban en otra barca y pedirles que los ayuden. De tal manera, dice, que la pesca era tal que ambas barcas se hundían.
Pedro cayó de rodillas humillado ante la presencia de Jesús, porque se reconoció indigno del milagro que había visto y del cual había sido parte. En este momento, cuando Pedro cayó de rodillas, Jesús le dijo a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. ¡Qué premio a la fe y a la obediencia de Pedro! Tremenda promesa de Jesús para este hombre. De tal manera que 3 años después, en una fiesta de Pentecostés, Pedro levantaba la voz y más de 3.000 personas aceptaban al Señor Jesucristo por la predicación de este ahora pescador de hombres. Reflexionamos hoy, de igual manera, cuando Dios obra un milagro en nuestra vida, su propósito final es que le sirvan. Presta atención, los milagros tienen un propósito y es que alcancemos experiencia para testificar después a otro con una experiencia de vida vivida. ¿Qué sucedió en el corazón de estos hombres pescadores con mucho conocimiento, que una vez que habían recibido el milagro de provisión, lo dejaron todo para seguir a Jesús? Es lo mismo que debe suceder hoy en cada uno de nosotros. Debemos, cuando experimentamos un milagro del Señor Jesús, dejar todo y seguir al Señor Jesús. Jesús puede hacer hoy un milagro de prosperidad en tu vida, puede darte un buen trabajo, puede ayudarte a salir de los problemas, aún de las deudas, puede solucionar tus problemas matrimoniales, pero al igual que Simón Pedro, él anhela que dejemos todo y que le sigamos. Porque Él tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, dice la palabra, y no de mal. La clave es esta. Dice la palabra del Señor en Lucas 12:31. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Para que el Señor pueda darnos todo lo que necesitamos: salud, prosperidad, bendición en nuestra casa, en nuestra familia. Es necesario que podamos buscar primeramente al Señor en oración, en conocimiento de su palabra, y su promesa vendrá a nuestro encuentro. Dice que todas las cosas serán añadidas por Él. Bendiciones, queridos hermanos.